Hoy vamos a hablar sobre el sexo durante la menstruación o con la menstruación. Y parece que es un tema que os ha llamado mucho la atención porque, pues os lo puse tipo encuesta en Instagram y habéis respondido muchísimas de vosotras. Así que vamos a analizar un poquito los resultados. En la primera pregunta os planteaba la opción de si habíais tenido alguna vez relaciones sexuales teniendo la menstruación. Y con relaciones sexuales me refería a cualquier tipo de relación sexual en el cual se entre en contacto con vuestra vulva / vagina, ¿no? Entonces, sí que tengo que destacaros que casi todas y por todo el tipo de comentarios que me habéis escrito luego en otras preguntas que ahora analizamos, habéis entendido relaciones sexuales como relaciones sexuales siempre con otra persona. Nunca, es decir, ninguna me ha respondido sobre si se masturba más o menos, por ejemplo, teniendo la menstruación, o si le gusta más o menos, o tiene más o menos ganas. Solo me habéis respondido en cuanto a tener relaciones sexuales con una pareja o con otra persona. El caso es que el 78% de vosotras habéis respondido que sí. Y ocurre lo mismo cuando os he preguntado que si esas relaciones sexuales que hayáis tenido las habéis tenido con penetración, aún así ninguna ha planteado la opción de masturbación con un dildo, sino que ha entendido que era una relación de pareja. Y habéis respondido que sí, el 74% de vosotras. Y entonces es cuando ya empiezan un poquito las preguntas más de opinión, ¿no? O más de experiencia. Y os he preguntado si tenéis ganas, cuando estéis con la menstruación, de tener relaciones sexuales. Y me habéis respondido que sí, un 80%. Entonces ya estamos viendo una diferencia con las preguntas anteriores, ¿no? Que hay un porcentaje de vosotras que, por lo que sea, tenéis ganas, pero no lo habéis hecho. Entonces, pues la siguiente pregunta que os hacía era que me explicaseis un poquito más o que me contaseis un poquito más con el tema de vuestras ganas. De si teníais muchas más, si teníais menos, un poco cómo se comportaba, ¿no? Cómo se comportaba vuestra libido con respecto a vuestra menstruación. Y lo que me habéis respondido es, os lo voy a leer porque tengo un montón de respuestas. Me habéis respondido que os sentís cómodas teniendo relaciones sexuales porque tenéis ganas. 5 de vosotras. Luego, que os duele la penetración y que por eso habéis preferido no tener relaciones sexuales con penetración. 6 de vosotras. Que os aumenta muchísimo el placer durante las relaciones sexuales e incluso que tiene una función analgésica. Analgésica. Vale. Que os produce, ¿no? Os rebaja un poquito el dolor. Eso me lo habéis respondido. 20 de vosotras. Que no tenéis ganas porque os duele mucho la tripa, o que tenéis malestar general, dolor de ovarios, de piernas, etc. Me lo habéis respondido 34 de vosotras. Que tenéis muchísimas más ganas durante la menstruación, me lo habéis respondido 74 de vosotras. Y que tenéis muchísimas menos ganas, 10. Luego, que habéis tenido vergüenza, asco, miedo al rechazo, lo habéis respondido el 36 de vosotras, ¿no? Y que eso influye en vuestras ganas. Y el 5 de vosotras habéis dicho que es que vuestra pareja no quiere tener relaciones sexuales. Entonces, aunque tengáis ganas, no lo hacéis. Vale, destacaros de esta pregunta es que en este caso concreto ya no me refería a si teníais ganas de tener relaciones sexuales con penetración. Y aún así, prácticamente todas vosotras me habéis respondido con respecto a esto. No me habéis dicho que hagáis otro tipo de relaciones sexuales o que tenéis ganas de algo pero no de penetración, no. Todas os habéis enfocado en responderme en relaciones sexuales con penetración. Después os preguntaba si tenéis relaciones o habéis tenido relaciones sexuales con hombres, qué opinaban ellos de tener la menstruación y tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, pues lo que me habéis respondido es esto. Les daba asco. A 77 de vosotras me habéis referido que a vuestras parejas previas, hombres, les daba asco. 118 que lo llevaban bien, que no les importaba. 5 me habéis respondido que les encantaba o incluso que les ponía o que os pedían haceros el cunnilingus. Y 14 de vosotras me habéis respondido que cuando inicialmente no tenéis relaciones sexuales con vuestras parejas hombres, pero que una vez que se ha cogido la confianza ya sí que lo hacéis sin problema. Y justo por tanto os he preguntado después a las que hayáis tenido relaciones sexuales con otras mujeres que qué opinaban ellas del sexo con la menstruación. Y lo que me habéis respondido es que 26 lo llevaban muy bien y les parecía bien tener relaciones sexuales con la menstruación. A 6 les daba asco. Y una cosa que me habéis transmitido en estas preguntas es, en la de los hombres, me habéis transmitido que muchas os sentéis con suerte porque les pareciese bien tener relaciones sexuales con la menstruación. Suerte. Me parece un matiz bastante interesante, ¿no? Que nos planteemos si tienes suerte porque tu pareja hombre
quiera tener relaciones sexuales contigo cuando tú tienes ganas durante tu menstruación, implica que asumes que lo normal es que no quiera. Entonces tienes suerte porque sí que quiere. Entonces, bueno, pues me parece un tema bastante interesante de plantearnos y de darle una pensada. Y luego, en cuanto a las relaciones sexuales con mujeres, me habéis referido a algunas que habéis sentido muchísimo menos miedo al rechazo al tener relaciones sexuales con mujeres que cuando las habéis tenido con hombres. Y una de vosotras me ha comentado que una pareja suya mujer tiene la teoría de que el miedo que tengas a tener una relación sexual o el asco que tú tengas a tener una relación sexual con la regla, cree que se debe a cómo han reaccionado previas parejas a tener la relación, ¿no? Una relación sexual con la regla. Entonces, que si han reaccionado de una manera absolutamente natural y no le han dado más importancia, pues que probablemente a ti no te afecte, y en cambio, si con una pareja previa, ¿no? Sexual, ha mostrado rechazo, asco, te ha hecho algún comentario, porque de hecho muchas de vosotras me habéis dicho que parejas sexuales vuestras, hombres, os han transmitido y han dejado súper claro que les daba muchísimo asco vuestra menstruación, y han dicho muchos comentarios desagradables. Bueno, pues entiendo que si tienes ese tipo de experiencia, ¿no? Es más fácil que te dé reparo, que te dé miedo en una siguiente relación sexual, ¿no? Esta es la teoría de esta chica, que me parece muy interesante. Después os he preguntado cuántas de vosotras habéis tenido relaciones sexuales, os han practicado una relación sexual oral teniendo la menstruación, y que me refirieseis si era con tampón, con copa, etc. Me habéis respondido solamente un 26% que sí habéis tenido, es decir, que sí que os han practicado sexo oral con la menstruación. Y la inmensa mayoría de las que me habéis respondido con texto, me habéis dicho que he utilizado un tampón o copa menstrual, que con compresa o sin nada, prácticamente creo que solamente me habéis respondido 2 o 3 de vosotras. Y os lanzaba una pregunta que era si habéis dejado de mantener una relación sexual, entiendo que es porque queríais tenerla, pero que habéis dejado de hacerlo por estar con la menstruación, y me habéis respondido un 74% de vosotras que sí, y los motivos por los cuales habéis dejado de tener esas relaciones sexuales son 18 de vosotras porque no os apetecía, 14 porque en aquella relación sexual pues no había confianza como para explicarle que estabais con la regla, 3 de vosotras por sequedad vaginal, que es un tema muy interesante, por cierto, y que se menciona muy poco, ¿no? Y es la falta de lubricación natural cuando se está con la regla. 37 de vosotras habéis referido asco, ya sea vuestro o de vuestra pareja, pero sobre todo vuestro. 50 de vosotras habéis referido que por un tema de dolor al final habéis decidido no hacerlo. Y una respuesta que me parece súper interesante, la más interesante de esta pregunta, 60 de vosotras me habéis respondido por miedo al rechazo. Y de hecho los mensajes me han dado bastante que pensar, ¿no? La sensación que transmitís de porque a ver qué le va a parecer, porque seguro que me va a decir que no, porque no quiero que me diga que le doy asco, porque pues puede molestarle, ¿no? Es normal que le moleste mi menstruación. Y los mensajes que referís me dan bastante que pensar sobre qué relación tenemos con nosotras mismas, con nuestros cuerpos, con la menstruación, y cómo nuestro cuerpo se puede llegar a convertir en una inseguridad brutal a la hora de relacionarnos con otras personas, ¿no? Cómo podemos pensar que vamos a ser rechazadas. Y la última pregunta que os hacía era si cuando tenéis relaciones sexuales con la regla utilizáis protección. Y me habéis respondido el 75% que sí. Eso me parece maravilloso, y espero que ese 25% que habéis respondido que no sea porque utilizáis, pues entiendo que otros métodos que no sean de barrera, ¿no? Ya sea la píldora, el DIU, el implante, el parche, etcétera, lo que sea. Espero que no sea porque pensáis que con la regla no hay riesgo de quedarte embarazada o de contraer una infección de transmisión genital, porque sí que hay riesgo. Y entonces, ya un poco más en modo general, ¿no? Y saliéndome un poco de los datos de todo lo que me habéis respondido, que como veis hay un montón de respuestas, había pues del orden de unas 500 respuestas por pregunta. Y lo que me parece muy interesante es un artículo que os voy a dejar por aquí, ya que he estado buscando información sobre pues un poco qué había en internet sobre tener relaciones sexuales con la menstruación. Hay súper poca información, responsabiliza casi toda a la mujer, de ser ella la que tenga cuidado, la que diga que mejor posturas que no manchen. Hay frases textuales de a nadie nos gusta ver sábanas blancas de algodón manchadas de sangre, por Dios, porque ¿qué pasaría? ¿Que las puedes lavar en la lavadora? Uf, qué traumita. Entonces, bueno, pues me parecen bastante horripilantes los mensajes que se nos mandan, ¿no? Y la información que hay sobre tener la regla y tener relaciones sexuales. Pero el artículo que os dejo aquí abajo, como os digo, me ha gustado muchísimo y defiende, no, desde el principio lo plantea así que, según he empezado a leer he dicho, uy, pero luego me ha enamorado, ¿no? Y lo que plantea es, ¿relaciones sexuales con la regla, sí o no? Y entonces lo que dice es, ni sí ni no. Entonces explica los diferentes motivos.
Y el motivo que deberíamos tener para no tener relaciones sexuales con la regla es que no nos sintamos cómodas nosotras, que no nos apetezca, que nos duela, que pues simplemente que no sea el momento para que nos apetezca esa relación sexual. No por miedo al rechazo, no por miedo a manchar, no por darnos asco a nosotras mismas. Es decir, quizá deberíamos tener una relación muchísimo más cordial con nuestro cuerpo, ¿no? Y todo esto también viene del desconocimiento, ¿no? Porque varias de vosotras me habéis referido, que me he reído bastante con vosotras, la verdad, siempre lo hago, y es, por ejemplo, que habláis de parejas vuestras sexuales hombres, como que pensaban que iba a caer la sangre de golpe y que eso, bueno, pues que era como un grifo abierto un tiempo y de repente se cerraba, o que pensaban que era como un aspersor y iba a acabar todo manchado, ¿no? Hasta en el techo por tener relaciones sexuales con una menstruación. Entonces, bueno, pues me he reído mucho con vosotras, y es cierto que hay muy poca información sobre de verdad cómo es la menstruación, y quizá me quedo con ganas de haberos hecho una pregunta que no os he hecho porque no se me ocurrió, que es ¿cuántos de esos hombres que os dicen que les parece bien tener relaciones sexuales con la menstruación han tenido previamente ya parejas con quienes lo hayan hecho? Porque me parece que quizá la clave de todo esto es la información. Quizá cuando no sabes cómo es cuando piensas que va a ser asqueroso, y lo piensas no porque de primeras cualquier opción del mundo nos diese asco, sino porque de verdad hay un tabú alrededor de la menstruación, de verdad se piensa que es algo horripilante. Entonces, una vez que ves que no es tan horripilante, se te pasa la tontería, ¿no? Y de hecho por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Ese periodo de reconciliación con mi propia menstruación me ocurrió gracias a utilizar la copa menstrual, ¿no? Yo pensaba que iba a ser algo súper dramático, Dios mío, la sangre, pero qué horror, y en cambio, al ir normalizando, ver la sangre, ver que no huele mal, ver que no es ningún trauma, que no pasa nada, que si te manchas las manos te las limpias, ¿no? Es cuando te das cuenta de que en realidad estabas poniendo el grito en el cielo por algo que no era para tanto. Así que bueno, creo que es un tema bastante interesante, os invito mucho a leer este artículo que os comento, y bueno, pues muchas gracias a todas por responder todas las respuestas. Y ya sabéis que estamos trabajando para mejorar, así que aprovechad y aportad vuestro granito de arena.